Seguimos en Casi Personal. Don Percio, cuando se dijo públicamente, creo que fue Bill Gates que lo dijo, o uno de esos gurús de la nueva era de las tecnologías, que el periódico físico iba a desaparecer, todos nos asombramos ante él, como que era imposible. Bueno, pues ya casi, porque inclusive el periódico físico dominicano se transformó de tener un costo, tener un valor a la venta, prácticamente a la gratuidad generalizada. El primero que lo hizo fue el Diario Libre, ¿no? Formalmente el Diario Libre fue el primer periódico diseñado gratuitamente. Exactamente. El periódico físico, ¿tú has pensado cuándo vas a emitir el último periódico, nuevo diario físico? Cuando Bill Gates dijo eso, dijo en una década iba a desaparecer el periódico. ¿Cuánto van ya? De papel. Yo creo que hubo una reacción dual. Gente que se sorprendió y asumió de manera incrédulo la afirmación, y otro que se asustó. Incluso algunas editoras llegaron a vender temprano sus medios, atemorizados por perder eso. Yo creo que lo que Bill Gates nos estaba diciendo, y algo que se ha cumplido, que la mayoría de la información que iba a recorrer en el mundo sería de manera virtual. Y eso se ha cumplido sin ninguna duda. Sin duda. Yo creo que más del 95% de toda la información que recorre en el mundo, en todos los planos, se hace de virtual. ¿Has pensado cuándo vas a emitir el último periódico físico? ¿Has tenido eso en mente? Yo creo que el periódico físico en sociedades como nuestra tiene una vida todavía larga. ¿Todavía? Larga. Y te voy a decir una cosa. Pero está con tanque de oxígeno ya. Y te voy a decir una cosa. No, los periódicos dominicanos nunca habían tenido tantos lectores como en la época digital. Ah, pero claro, porque se transformó. No, sino porque la gente piensa en el periódico físico más desde el punto de vista del papel. Sí. Pero ocurre que las versiones impresas circulan hoy de manera virtual. Claro. Aparte de tú tener una web, tú tener redes sociales, de tú tener todo por lo que circula, los medios hoy son más una marca. Sí. Y como lo tienes que ver es como marca. Yo no tengo problema con que el papel desaparezca. Si el papel desaparece, se supone que todo el negocio que gira en torno va a pasar a lo digital. A los medios pasa a lo digital. Le ha ido muy bien, a ustedes le ha ido muy bien. Yo diría que nosotros hemos hecho un proceso de transformación bastante consistente. ¿Cuántos presidentes tú has entrevistado? De manera directa. ¿Cuántos? Yo creo que a todos los que han pasado por ahí, desde que conozco, yo he entrevistado a don Antonio. ¿A Balaguer lo llegaste a entrevistar? No entrevistarlo, pero sí conversar mucho con él. ¿No? Pero nunca hice una entrevista. ¿Mucho? ¿En qué circunstancias conversaste con Balaguer? Bueno, en la crisis del 90, ¿te acuerdas aquella la crisis económica? Gasolina? Sí. Él me llamó para consultarme sobre los temas. Tuvimos una oportunidad de hablar ahí. Interesante. Porque ahí el día que yo fui a verlo, él me dice, me elogia el Nuevo Diario, me dice el periódico, entonces me dice, usted siempre trae cosas que los otros no traen. Y entonces me dice, pero es una incógnita, ¿cómo usted mantiene ese periódico? Sí, todo el mundo se lo preguntaba. Sí, entonces yo le digo, bueno, presidente, no hay incógnita. Yo lo que hago es ir al periódico como usted viene todos los días a Palacio. Y entonces él se ríe y me dice, pero tú cuadras. Le digo, bueno, a veces se cuadra, a veces no. Cuando no se cuadra hay que buscar cómo resolver el asunto. Seguimos conversando y me lo preguntó 4 veces. Sí, para ver si colocaba. Después me dijo algo. Es lo que te estaba diciendo, era que te quería ayudar. Sí. Yo le dije, pero qué bueno que yo no lo entendí de esa manera, porque no me hubiese resultado grato venir aquí a solicitud de él para consultarme sobre los problemas del país y yo salir de aquí con un acuerdo publicitario. Con una facturita. ¿Piensa, Percio, que se cierra un ciclo con la salida de Danilo Medina del poder? ¿Ya se cierra un ciclo de esa generación? ¿O alguno aún puede ser presidente de esa generación? Yo creo que decretar la muerte de una figura política siempre es riesgoso. Mientras esté en la faz sobre la tierra, nadie puede pensar que una persona no puede regresar a un caso. Hay demasiados casos en la historia de la humanidad como para hacer eso.
Yo no me atrevería a decir eso. Lo que sí yo aspiro como ciudadano de este país es que todo esto que hemos visto, estos niveles de corrupción que ha tenido la democracia dominicana desaparezca. Yo creo que eso es una cosa lacerante, vergonzosa, imperdonable. Sobre todo por sectores que uno asumió, digamos, las expectativas de transformar la vida del país. Sí. Y eso sí yo pienso. Y fíjate que el presidente está haciendo, y el actual Ministerio Público está haciendo un esfuerzo por sanear muchos aspectos. Ojalá lleguemos a la profundidad que sea necesario para cambiar eso. Pero sobre todo, y esto lo quiero decir aquí, no basta solo con corretear corruptos. Hay que establecer los controles necesarios para que los que están siempre calculando sobre lo creado no se nos salgan siempre con la suya. Yo creo que si la sociedad dominicana ha tenido mucho desaliento, tiene que ver justamente con esas malas prácticas, con esos malos mensajes que se mandan desde el Estado. Y porque yo creo que este país tiene más de lo que necesita para estar mejor. Pero tú has dicho algo de que no es el momento, no es para estar correteando a temas de corruptos, sino aplicando realmente. No, pero yo creo que hay que hacer ambas cosas. Sí, pero lo que te quiero preguntar aquello de que la tambora suena bien cuando le damos con las dos manos. Sí. Pero lo que quiero decir es porque hemos correteado muchos corruptos desde hace mucho. Yo creo que el país tiene muchas experiencias en esto. Pero siempre caemos en lo mismo y a veces la corrupción ha ido creciendo en vez de ir disminuyendo. El desazón que se ha producido en América Latina, en general, desde México hasta Argentina y el Caribe, a excepción de las islas de las coloniales aún todavía, es que la decepción llega a un punto tal que entonces se comienza a pensar en quien sea. La República Dominicana, todavía estamos a tiempo de salvar eso o estamos muy próximos a buscar a quien sea, si nos decepcionamos tanto. Yo creo que los partidos políticos, a pesar de que están en una situación precaria aquí, siguen teniendo mucha incidencia en la vida del país. Y mientras eso ocurre, la espacia de un OSAIDE, como se llama la política, tiene espacios reducidos. Otra pregunta, Percio. El tema de la Constitución. Tú dices que nadie está muerto en política, pero la Constitución plantea la no reelección. Por lo tanto, de los expresidentes ya hay dos que están absolutamente descartados en esa Constitución, que es Hipólito Mejía y Danilo Medina. Bueno, en el caso del presidente Hipólito Mejía no se le aplica esa parte, porque no se le aplica. Acuérdate que él estuvo inhabilitado y se le habilitó en el acuerdo de las corbatas azules. Ah, bueno, sí, por eso se hablaba de un tema de que a Danilo se le negaban derechos constitucionales, porque solo se lo impedía a él. Claro. Pero ojo con eso. Yo creo que... Pero la pregunta es, Percio, ¿tú crees que todavía estamos en condiciones, a propósito de lo que se advierte, de lo que tú le dices a la comunidad política que nos ve hasta ahora, con esas advertencias, ¿tú crees que se puede confiar en una reforma constitucional? ¿Todavía aquí hay espacio para hacer reformas constitucionales que toquen ese punto? ¿De reformar la Constitución para una reelección? Yo creo que ese es un tema que no lo podemos dar por cerrado. No. Mira, el tema de la reelección es un tema político, que a veces la política se lo quiere tirar a los tribunales constitucionales para que les resuelvan el problema. Sí. Pero eso es un problema de acuerdo político. De hecho, fíjate que el PRD se conflictuó mucho con ese tema. Pero tiene un nudo allí. ¿Usted cree que un hombre como Luis Abinader puede tomar la decisión de modificar la Constitución para él permanecer más allá de lo que dice actualmente? Bueno, hasta ahora el presidente tiene un espacio abierto. Yo diría que ahora él no necesita cambiar esa reforma porque él tiene la posibilidad de hacerlo. Estamos hablando en términos generales. El presidente Luis Abinader termina en el 24. Termina su primer periodo. Termina en el 24. Sí. Tiene la opción de una reelección. Si lo llegara, terminaría en el 28. Sí. Bueno, si él se satisface con eso, va a casa, está tranquilo, respeta la Constitución, que yo espero que sí, pero
yo no sé si él cambia de opinión. Normalmente los presidentes cambian de opinión. Normalmente. Normalmente los presidentes cambian de opinión porque las opiniones no son fijas. Hay circunstancias que cambian, hay intereses que cambian y por tanto yo no puedo decir que un presidente no cambia de opinión. Bueno. Por ejemplo, el presidente Fernández, interesante esto, cuando el presidente Fernández fue electo por primera vez, fue a España y en España le concedió una entrevista a la revista Tiempo, ¿cómo se llamaba la revista? ¿Cuál de ellas? Creo que era Tiempo. Bueno, la cuestión es que le concede la entrevista. Y en esa entrevista, el presidente dice que a él le gustaba el modelo americano. Claro, lo dijo aquí varias veces también. Lo dijo aquí, sí. Allá. Yo recibo la revista y digo, oh, pero cosas interesantes. Primero, un presidente electo, que no había subido, comienza a desarrollar una serie de ideas de lo que él tiene sobre el poder. Y yo reproduzco la revista aquí, en el periódico. Sí. La entrevista la reproduzco, obviamente dándole el crédito a la revista. En esa entrevista el presidente decía que le gustaba el estilo americano. Y el presidente ejerció su presión. Pero cuando el presidente se vio impedido, el presidente hizo el acuerdo de la corbata azul. Bueno. Porque no se permitía salir del palacio con un nunca jamás. Entonces, en un político tú no puedes pensar que esas ideas no pueden cambiar. Pueden cambiar. Pero si el presidente Luis Abinader sale en el 28 y se va, la política no termina ahí. Las circunstancias siguen abiertas, los partidos siguen interactuando. El a quien corresponda de esta semana va dirigido a uno de los procesos difíciles que ha vivido nuestro país en los últimos tiempos y que no ha de extrañar ya lamentablemente, y es la situación de la Cámara de Cuentas, en que varias empleadas pues han denunciado un supuesto acoso laboral y sexual por parte del presidente de dicho organismo, el señor Janel Ramírez. Es un hecho muy penoso porque este órgano constitucional de nuestro país, que está llamado a ser un verdadero monumento a la transparencia, a la eficiencia y a lo que tiene que ver con el servicio público, ya que está destinado precisamente a ser un ente regulador y fiscalizador de los recursos del Estado, del gasto público. Es un hecho muy lamentable que ha trascendido a los diferentes organismos que por la norma constitucional, cuando se producen casos como lo que ha acontecido ahora, funge como fiscal la Cámara de Diputados y como órgano de jueces el Senado de la República, y ambas figuras empleadas, miembros de este órgano, pues visitaron a ambos presidentes y eso ha trascendido de una manera muy difícil, particularmente para lo que tiene que ver en la responsabilidad de este órgano. Sea lo que sea que se esté dando, sea lo que sea que se esté produciendo, sea cierto o sea falso, las acusaciones ha hecho lo correcto en la barra de abogados de estas señoras profesionales de la administración pública en elevar una instancia vía la Procuraduría General de la República, y ha decidido la magistrada Miriam Germán pues designar los funcionarios correspondientes de ese órgano judicial para hacer las investigaciones correspondientes. Sea lo que se ha dicho también de que se trata de un acto de conspiración para debilitar ese órgano en su interior, con lo que tiene que ver con supuestas auditorías a gestiones que se pudieran estar alterando para que no se dé lo que finalmente espera esta nación, y es que haya transparencia en el ejercicio del uso de los fondos públicos y combatir la corrupción. ¿Qué espera la sociedad? Bueno, que este órgano, que ha publicado una carta que a mi modo de ver es un documento incriminatorio, porque dice que se compromete a trabajar unido, a trabajar de manera transparente. Oye, eso no está en lo que son los componentes de su propia selección, de que tienen que trabajar unido y de manera transparente. Eso no ameritaba una carta. Esa carta lo que evidencia evidentemente es que hay una situación muy caprichosa y engorrosa a lo interno de ese organismo. Ojalá que la política permita que el sistema judicial actúe y que se dé
con toda la transparencia posible el proceso de investigación. Así que desde Casi Personal lamentamos mucho esta situación y esperamos que quede totalmente esclarecido o que en su defecto tengan que ser investigados en el Congreso Nacional y si es necesario que sean destituidos. Seguimos en Casi Personal en este programa especial.